Muy bien, pues estamos con Jeremías Gamboa, escritor, periodista y para mi orgullo un gran amigo mío y que está presentando esta tremenda novela. Jeremías, gracias por venir al programa. Augusto, gracias por la invitación. Hoy que la presentamos, o sea Hoy se que presenta, justamente por eso así es. escogí el Sí, día sí, de hoy. sí. Hoy se presenta en el Centro Cultural de la Hoy es en el Católica. Centro Cultural de la Católica, en el teatro, el segundo piso del Centro Cultural, a las 7 de la noche. ¿Qué vas a dialogar con Con Clarelira Clarelira Ospina? Ospina vamos a conversar sobre el libro. Sí. Ha terminado de leerse el libro, que es bastante extenso, y vamos a hablar sobre él. Hoy en día que hay lecturas más, acá si lo pongo así, pero si lo pongo así usted se da cuenta de qué cosa tenemos por delante. Son 920 páginas, una novela que te ha tomado. ¿Cómo se presenta un libro que te ha tomado escribirlo 10 años? Bueno, le pasamos la voz a Clara Elvira hace ya un mes y ella, bueno, con todo el trabajo que tiene, además se ha dado el trabajo. Tiene tiempos distintos, incluso de aparición, no de aparición, pero de circulación. Los periodistas se toman más tiempo para hacer las entrevistas. Claro. Esperamos reseñas más adelante. Es decir, tiene otro tipo de temporalidad porque no se puede leer en un fin de semana, ¿no? Es una novela extensa. No, sin duda, sin Sí. duda. Pero lo que yo te preguntaba más que cómo se siente cuando uno ve a Alcaraz jugando y dice, qué buenas 5 horas que se pegó, pero detrás de esas 5 horas hay hay un trabajo enorme, y claro, uno ve el momento culminante, ¿no? Cuando recibe el premio, ¿no? O a Sinner, al otro, ¿no? Pero todos Sí. entran, entonces, como 10 años de trabajo, ¿cómo sientes cuando te llega el libro y te llega por primera vez este libro? Sientes que te dan la copa de los mosqueteros, ¿no? Después del quinto set has ganado Roland Garros en un sentido, ¿no? El símil no está mal para nada, porque en casa yo estoy viendo nuevamente la final de Roland Garros, ¿sabes? Y Mariana, que es mi pareja, me dice, ¿de nuevo? O sea, ya la viste en vivo, ¿no? Pero he estado viendo mucho tenis estos años, justamente porque creo que una de los talentos digamos las actitudes que demanda una novela de esta extensión es una enorme paciencia. Tienes muchos puntos adversos, pierdes games, pierdes sets, pero tienes que confiar en el resultado final. De manera que te diría que los últimos 3 años yo ya estaba un poco al borde, ¿sí? Ya una sensación muy complicada porque no terminaba este trabajo que había pensado que me iba a tomar 5 o 6 años. Y recibir el libro terminado es una satisfacción inmensa. Solo terminar el libro creo que es la victoria verdadera, ¿no? Y cuando recibo el libro, ya sé que este libro no va a dejar de estar, ¿verdad? Que todo el trabajo al final tuvo un sentido, porque durante los años que uno trabaja uno no sabe qué puede ocurrir, no sabe si el libro se puede descalabrar, si al final el proyecto se puede desencaminar, descarrilar y perderlo, ¿no? Entonces terminar es un alivio inmenso y una gran satisfacción, ¿no? Quisiera volver al método luego, pero primero preséntanos la novela. Yo la he recibido hace unos días y la verdad que recién estoy moviéndome para adentrarme, pero preséntanos de qué se trata la novela. La novela trata una épica escolar de educación, ¿no? Es un personaje que regresa de los Estados Unidos, ha hecho una maestría ahí, que es el final de un camino largo de desplazamiento a través de la educación. Es un personaje de un barrio obrero, ¿verdad?, de familia migrante, y que sin embargo ha logrado él con un esfuerzo personal, hay que decirlo, llegar a terminar una maestría en los Estados Unidos, pero tiene una crisis, un colapso en Estados Unidos que lo hace regresar al Perú. La novela empieza ahí, cuando él vuelve al Perú, cuando no ha encontrado un sentido en hacer un PhD, en insertarse en la Academia Norteamericana. Y en el Perú lo que enfrenta es otro tipo de memoria, ¿no? Que lo lleva justamente a buscar o a encontrar las heridas del pasado. Se encuentra con un compañero de la escuela pública que ha vivido una vida muy diferente a la suya, y entre los dos van tejiendo una memoria generacional, educativa, que incluye los años 80, en el Perú, el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan, el gobierno de Fujimori, mientras ellos se van haciendo hombres. Es una novela en un sentido. Es una novela de formación de la conciencia nacional, en un sentido de qué significa ser peruano, desde un lugar que me parece que ha sido tocado por la literatura, pero que en la novela pone un énfasis inmenso: el aula de un colegio público, que es, según Constantino Carballo, la matriz en la que se fabrica la mayor cantidad de peruanos. La mayor cantidad de peruanos empiezan a sentir el Perú, cantan a la bandera, dividen las regiones del Perú en las aulas de la escuela pública, pero sabemos que esas aulas te llevan hacia un lugar de desventaja muy poderoso. Entonces, la memoria colectiva de este chico con su amigo gatilla una serie de recuerdos
de su ser peruano, vamos a decir así, que culmina en una conversación con una profesora y se discute el país de alguna manera durante las 3 primeras semanas que este personaje llega a Estados Unidos al Perú, ¿no? Entonces es un que llega hasta muy atrás, ¿verdad? Hasta muy atrás a la memoria familiar, a la memoria de Claro, los es la orígenes, relación con sus padres, es con esa, los esa padres novela. Cuéntanos eso que no también. han recibido educación. Los padres de la mayoría de niños de colegios públicos de mi época eran gente que no se había escolarizado hasta la secundaria. Yo no conocí muchos padres de amigos míos que hubieran terminado la secundaria, por ejemplo, en la escuela pública en la que yo estudié, ¿no? Entonces eran padres con unos anhelos muy fuertes de educación, que en el Perú hay enormes anhelos, porque es la Claro, herramienta de desplazamiento social y de bienestar económico y social en general, ¿verdad? La educación. Y sin embargo, este personaje porta una serie de razones porque es de una familia migrante en un momento en que ser migrante del interior está estigmatizado, sigue siendo, pero en los 80 era tremendo, ¿no? Yo me acuerdo de mi infancia, era más fuerte, pero hoy día lo sigue mis estando. padres eran de Ayacucho y para nosotros que estamos en un barrio criollo, o que se dice criollo, nadie sale por la puerta de su casa en una unidad vecinal a decir soy de Huancavelica o soy de Apurímac, todos intentaban pasar por limeños, pero yo viví una infancia en la que había un terror muy grande a ser descubierto como ayacuchano, porque había Sendero Luminoso. Claro, Una de las escenas de gusto de mi infancia que están en la novela, ficcionalizadas, es un momento en que yo veo a mi padre quemar sus libros. Para mí eso fue muy poderoso, ¿sabes? Porque mi ¿por qué? padre es ¿Por qué un lo gran hizo? lector, es un tipo que ama los libros, porque es ayacuchano y porque esos libros eran libros de María. En su enorme curiosidad, mi papá tenía libros de todo pelaje y tenía libros de Marx, polémicas con Bakunin, tenía libros de Mariátegui y los quemó. Tenía mucho miedo Por de que en temor a una que eso pueda intervención ser prueba de policial, por ser así es, ayacuchano y tener libros de así pensamiento es, izquierda, digamos, así era es. casi la carta para que te digan que eras un terrorista. Así es, así es. Y nosotros sentimos esa tensión y todo eso está, de alguna manera, es como el caldo de cultivo de la novela, ¿no? Es un personaje que va a ir hacia sus orígenes, hacia sus raíces, a abrazarlas, a entender y a comprender y desarmar el mandato familiar, que es muy interesante, porque es muy peruano, que es no seas como yo, sé alguien. ¿No? Que para un peruano es tremendo porque implica no ser como tus orígenes, implica Claro. desplazarte hacia otro lugar que genera unas heridas dolorosas en la conciencia, en la psicología de una persona. Y creo que la novela es la herramienta mejor, creo yo, para analizar ese tipo de grietas mentales, ese tipo de asuntos que nos han marcado a todos los peruanos y que nos siguen marcando todavía, ¿no? ¿Sientes que ese estigma todavía sigue existiendo hasta hoy? Yo creo que sí, de formas distintas. Yo me acuerdo que en la época en la que yo estaba en la escuela, por ejemplo, algunas cosas se han relajado, como por ejemplo los medios masivos. Me acuerdo que en la época que yo era niño, adolescente, toda la publicidad era de gente blanca, ¿no? La gente que compraba televisores era blanca, la gente Claro, que compraba fideos era blanca. Había muy poca gente mestiza, chola en la tele, ¿no? ha cambiado. Eso ha cambiado. Hoy en día si sale un centro comercial mostrando una portada con unos chicos que parecen suecos, As- sale, hay una reacción. Y la Sería noche raro. atrás lo ponen como un Ahora error. sale la foca Farfán frente a su mall, digamos, Claro. imitándote, ¿no? Hay cosas que han cambiado. Pero ¿qué cosa no ha cambiado? Yo creo que la autoversión sí, se mantiene aún. Si tenemos, mira, no puedo dejar de decirlo, pero si tenemos una presidente que ha llegado a representar al mundo andino de esa manera Claro. entra y que lo primero que hace prácticamente es cambiarse la nariz y operarse el rostro, Es señal de ahí que está señal de autoversión. No puede representar el rostro de quienes dice representar. Eso es tremendo. Nos cuesta mucho ponernos el rostro que tenemos, aceptarlo. Nos cuesta mucho entendernos como ese nosotros, ¿verdad? Que mm, formaría una fuerza mayor. Entonces yo creo que ahí eso se sigue manteniendo. La autoversión me parece que es un elemento que está en todos los intersticios de la sociedad, desde el mejorar la raza de nuestras abuelas o madres, ¿verdad? Hasta el... En las discusiones hay un momento en que hay un cholo de M. Siempre aparece, claro. en cualquier espacio, ¿verdad? Lo que demuestra que en el fondo hay ese elemento que me parece que está aflorando últimamente, como floró en Estados Unidos el tema racial. Creo que durante mucho tiempo lo reprimimos, pero no significa que haya dejado de estar, ¿no? Hace poco veía la presentación del libro de Luis Pázara sobre viejos, sobre Ujú, la ujú, vejez, ujú. y hablaban de eso, que el insulto de viejo de mierda, Ah, sí. decían, los presentadores eran pues viejos, y decían, pero no solo son viejos, también hay cholo de mierda, hay colorado de mierda, o sea, nos insultamos mucho.
el estigma sigue estando presente. No sé si el ejemplo de la operación de Dina sea el buen ejemplo, porque acá en Lima también se quieren operar y todos quieren tener, no sé, el rostro que parezca, no sé, el de un artista. Claro, yo lo digo porque Dina cantaba Flor de Retama, ¿sabes? Claro, Vestida de andino, o sea, si tú te quieres ver el rostro, bueno, es tu decisión, edición, pero ella llega representando a un sector de la población al que luego le da la espalda de una manera correcto. impresionante y se cambia de cara, ¿no? Me Totalmente. parece que hay ahí un Yo te pondría un problema. ejemplo más, por ejemplo, cuando el sector empresarial ven un empresario que viene de provincias y entonces dicen, ah, Cholo que ha hecho plata fuera de Lima, debe ser narco. Así es. Claramente, sin asco le clavas eso como señalando, ese viene de otro lado, no es como nosotros. Sigue, este es, Ahí donde lo ves, como dicen, ¿no? claro, ahí donde lo Ahí ves, donde lo claro, ahí ves, donde lo ves, ahí sí. donde lo ves. Este libro refleja a Jeremías Gamboa de qué manera, porque en contarlo todo, o sea, los novelistas se nutren de su experiencia personal. ¿Cuánto de ti hay acá? Y cuánto es ficción, Hay evidentemente. mucha ficción, todo es ficción y todo es autobiográfico, ¿no? Explica eso. ¿Ese es tu Eh, método de escribir? o sea, yo creo que Mañana hace de ese método un mundo teatral, ¿no? sí, La sí. experiencia testimonial de alguna persona la lleva. O- ¿Es tu caso contigo acá? yo creo que lo que me ha ido ocurriendo a mí es que he ido cada vez diciendo cosas más interiores, más vergonzosas, más profundas. Hay un escritor norteamericano que se llama Philip Roth, que se llamaba Philip Roth, que decía que cada Claro. libro abre con dinamita el libro siguiente, ¿no? Contarlo todo, punto de fuga, son libros que me prepararon para escribir este libro. Diría que ese es mi libro más personal, porque tocas temas mucho más íntimos y más profundos de mi propia constitución, sin duda, sin duda. Yo, contarlo todo es la historia de un chico cuya vida empieza en la de Lima y en la redacción de Caretas, vamos a decir así. Es Que decir, es Jeremías Gamboa. exacto, cuando el mundo, digamos, el establishment lo acepta y él ingresa, pero todo lo anterior, ¿verdad? Lo que no estaba en mi currículum no Claro. aparecía. Yo tenía mi currículum cuando yo me lanzaba era educación, Universidad de Lima, ¿no? Escuela pública nunca Obvias ponía, esa no parte. ponía Escuela Nacional Tupac Amaru, La Victoria, eso no estaba en mi currículum. Y la literatura, Augusto, esta es una frase de David Grossman que a mí me encanta, es abrazar las palabras que más te avergüenzan, ¿no? Y que son tuyas, ¿no? Abrazar eso que es tuyo, que es más difícil de referir. Y mi camino en la literatura ha sido un camino hacia decir esas palabras. Entonces ahora digo Ayacucho, ahora digo Carhuanca, ahora digo Yigya, ahora digo Cholo, ahora digo Andino, ¿verdad? Son experiencias que yo antes no hubiera podido tramitar. Te pongo un ejemplo, cuando era niño, por ejemplo, para los escritores el cajón de los padres es un momento importante. Creo que no hay escritor que no haya hurgado en los cajones de los padres. Yo recuerdo haber descubierto en un momento los DNIs de mis papás y haber sentido con mucho dolor de niño de barrio obrero que en el DNI de mi papá figuraba, en esa época figuraba la raza, en los años 70, creo que la libreta militar. En el DNI de mi papá aparecía la palabra mestizo y en el de mi mamá indígena. Eso para mí fue algo muy extraño, como un misterio, como un asunto. Ese recuerdo, los recuerdos de la escuela, el recuerdo de una profesora que tuve, que fue una gran profesora y que luego desapareció en tercero de primaria, los chicos con los que yo estudié, Augusto, chicos que se quedaban dormidos, chicos a los que se le caían los mocos, que yo no entendía. Luego mi hermana que estudió medicina me explicaba, tienen un problema de vitaminas, no tienen defensa, se quedan dormidos, se les cae. Yo eso no lo entendía cuando estaba en la escuela y era muy doloroso. Entonces yo he ido contando lo menos doloroso, lo más tramitable al principio, ¿verdad? Contarlo todo, por ejemplo, en el mundo del Claro. periodismo, el mundo de la vocación, pero ahora he entrado a un territorio porque ya estoy más seguro, porque tengo más edad, porque tengo más experiencia como escritor, porque ya tengo una familia, tengo hijos, tengo una pareja, tengo psicoanálisis, voy 20 años psicoanalizándome y ese material ya lo puedo referir, ¿no? Creo que en ese sentido es mi libro más personal, sin lugar a dudas, ¿no? Que ya lo era el anterior, contarlo todo. Absolutamente, pero yo diría que es mucho más aún porque narra cosas mucho más profundas y adoloridas y vergonzosas en un sentido Hay, en el cuerpo de Manuel Flores Amaro, que es mi personaje claro. principal, que nació un año antes que yo. Yo nací en el 75, pero mi personaje nació en el 74 porque quedaba perfecto. Naces el 74, entras a la primaria el primer día de clases con Belaunde, entras a la secundaria con Alan García, sales del colegio con Mm. Fujimori. Es decir, ese año me parecía que era estupendo para una épica de la educación. Entonces, la novela narra el crecimiento de un personaje, de un peruano cualquiera, de un niño invisible, de un chico en una escuela pública, y hace de ese niño, de esa biografía, no siempre contada en la literatura peruana, una novela de 970 páginas.
tú acompañas a este hombre en su devenir y llegas a la de Lima. De hecho, hay un momento en que un amigo suyo entra al taller de poesía donde seguramente está Gabriel Lisboa y se encuentran en algún momento, pero es un largo recorrer biográfico que yo no hubiera podido escribir como primer libro de ninguna manera, ¿no? He tenido que pasar todo este tiempo Y para que había yo cosas en pueda... esa vida que te dan vergüenza que ahora las puedes contar cuando Absolutamente. ya no te dan vergüenza, al contrario, Absoluta. las volteas y te reivindica y Haces algo extraordinario que es encontrarle un valor. claro. De hecho, yo viví muy avergonzado de mi escuela pública. Tengo un ejemplo. Yo recuerdo haber estado en la universidad, eso está en el libro. Además, ibas a una universidad más bien como Yo estudié en la Universidad de Lima, pitucona, ¿no? Como la de Pitucona. Lima, Yo me claro. acuerdo mucho en un momento en la Universidad de Lima, por ejemplo, ¿Te da vergüenza decir de dónde venías? nadie me lo preguntó. Felizmente. Sí, pero me pasó una experiencia muy graciosa. Recuerdo una vez en un trabajo grupal en la Universidad de Lima que alguien dijo en el grupo, ¿se acuerdan cuando no estudiábamos en la escuela y tu papá te decía, te voy a quitar el PlayStation, te voy a hacer... Y al final te decía, te voy a poner en un colegio público. Y te ponías a estudiar, ¿no? Porque el infierno era ir a un colegio público. Y yo he estado ahí entre ellos a gusto Claro, riéndome diciendo, ah, sí, claro, qué loco, sí, yo también, sí me acuerdo. Y yo era de colegio público, es decir, había una vergüenza ahí, ¿verdad? Una necesidad de que no se supiera ese origen, que es una, digamos, oculté la escuela pública como oculté el barrio, como oculté lo andino, el propio barrio, es decir, es vivir ocultando y ocultando por la ansiedad social de una sociedad que tiene este esquema colonial. Mientras menos indígena eres, más beneficios puedes tener, claro. ¿verdad? Mientras más blanco te perciben, vas a tener más accesos, que es algo con lo que mi mamá creció. Mi mamá, mi mamá fue empleada doméstica, su patrona le decía, hijita, no eres tan chola. Si te casas con este hombre, que era mi papá, que era más guapo, blancón, tus hijos pueden trabajar en un banco, le decía. Ah, sí. ¿No? Sí, claro. Entonces, con todo esto uno construye una... Es difícil construir un rostro con todo esto, ¿no? Entonces, sí, me pasó, y por supuesto que ahora lo puedo referir. Y sobre todo, ¿sabes qué? Encontrar que las experiencias ásperas, difíciles, que te conforman, constituyen mi vocación. Yo soy escritor por esas cosas. Finalmente tienen un valor. Al final he encontrado que en mi escuela, y qué decir Ayacucho, tengo el gas de camisea de valor. Es decir, tengo ahí todas las historias Claro. por contar, ¿no? Entonces es un tesoro. Una vez que ya tienes una educación que te permite escribirlo, ¿verdad? Y tramitarlo, ¿no? La literatura y la novela en particular, en tu caso, pero sospecho, no sé si puedo generalizar, es como un striptease de sacar esas cosas que te avergüenzan, que te dan vueltas dentro y las puedes mostrar de repente un día. Hay un escritor que decía que uno escribe para dejar de soñar, y es realmente cierto. Yo he tenido pesadillas con mi escuela muchos años, desde que terminé mi libro Ya no. nunca más las tuve. Y Vargas Llosa hablaba de un striptease invertido, ¿no? ¿Cómo así? Que el escritor, a diferencia de un stripteasero o stripteasera que empieza vestido y termina desnudo, el novelista empieza desnudo y Claro. termina vestido. Vestido de sus personajes, vestido de las descripciones y tal. Pero en el fondo, lo que hay en el fondo del libro es una experiencia dolorosa de vida que la novela tramita y que ofrece a un lector para que el lector observe lo suyo también. Me está pasando mucho en estas 2 semanas que el libro está ahí en librerías, recibir mensajes de lectores que van a cuarta parte, a tercera parte, diciéndome, a mí me pasó esto en el primer día de clases, yo tuve un profesor que me enseñó a leer así, asá. Hay que decirlo, la novela narra una oscuridad que es el Perú, con todos sus prejuicios, con todo el Claro. racismo que se aprende en la escuela, se aprende en el patio de recreo, ¿no? Yo me acuerdo en mi época de niño, de escolar, el juego era policías y terrucos, ¿no? Jugamos a policías y ladrones, y alguien dijo, juguemos a policías y terrucos, y el juego fracasó rápido porque nadie quería ser terruco. O sea, Claro. ladrones sí queríamos ser algunos, Claro. pero terruco nadie. Y ese tipo de cosas nos conformaron. Pero a la vez, Augusto, en la novela, porque si no sería una novela miserabilista y oscura y lacrimógena simplemente, hay también la aparición de personajes extraordinarios, profesores, maestros, que iluminan, que guían, que enseñan, ¿no? Y que permiten a estos personajes, a estos niños invisibles, avanzar en el mundo y hacerse hombres, ¿no? También. Pero como usted verá, estamos ante una gran novela, una tremenda novela, y quería ir al método. Con todas estas cosas, ¿escribirla es fácil? O sea, ¿qué ha sido? ¿Un proceso de psicoanálisis personal, paralelo al regular? Yo creo que en algún momento me di cuenta que estaba nombrando las cosas que no había podido decir al inicio y que fueron el producto de mi malestar. Creo que me hice escritor por una sensación de desubicación, como todos los escritores, de no pertenencia a un lugar claro, ¿no? Del mundo, porque oscilé entre la clase entre mi barrio, la clase media, la clase alta, donde estudié y tal.
y todo eso me hizo sentirme un desterritorializado, un ajeno. Como decía Arguedas, tenía ajenidad, un afuerino, ¿no? De todas partes, ¿no? La literatura es en el lugar donde encuentras una explicación para todo eso, ¿no? Y en ese sentido yo me he ido acercando cada vez más a esas zonas, ¿no? La novela ha sido un trabajo titánico, la verdad, ¿no? Ha llegado a tener una dimensión de 2000 páginas. He ido cortando y con ayuda también de editores sobre el final para llegar a las 970 que tiene. Ha tenido de todo, te diría, ¿no? De todo a nivel de momentos de euforia, momentos de estancamiento, de desaliento. Y es nuevamente pararte como Sinner o como Alcaraz, pedir la pelota y volver a sacar, Claro. ¿no? Quiero seguir desde el método, pero ¿quién es la persona que está en la portada? Si nos puedes contar, que nos están preguntando. Sí, A ver si la puedo. Ahí portada que está. es una belleza, para mí Preciosa portada. para mí podría ser el personaje central del libro o la madre del personaje central del libro, pero en realidad es una foto de Yayo López, Que que es un actuó en una de las obras de Mariana, ¿no? Veroni Centeno, que aparece en la portada, es una actriz que actuó En el en colegio. Detrás Rugelago, No, la claro. versión de La Gaviota. Ella hacía de Nina. Y yo recuerdo haber estado en un ensayo, uno de los ensayos primeros de Mariana, que a veces me lleva siempre a ver un ensayo para comentarlo. Y cuando vi a Veroni, vi a mi mamá. Fue como ver a mi mamá. Y cuando mis hermanas vieron a Veroni en esa obra, les pareció que era mi madre completamente, ¿no? La imagen de mi madre joven, ¿no? De manera que cuando pensamos en una etapa, pensamos en Yayo López porque él tiene esta serie de fotografías belleza peruana que hace fotos de diferentes, ¿no? Peruanas con diferentes etnias extraordinarias. Yo tengo una foto de Yayo de una mujer ayacuchana del pueblo de mi padre, en mi casa, grande, se la compré hace unos años y le dije a Yayo que él tenía que ser. Y con Yayo decidimos por Veroní y la verdad es que el resultado es extraordinario. Estupenda. ¿Y qué pasa cuando produces una novela? Sospecho que el mundo editorial es un negocio también, Sin duda. y entonces usualmente uno va a la librería y encuentra cosas de 200 páginas, Sí. 150 páginas, pero se aparece el escritor y dice, bueno, acá está, 1000 páginas. Usualmente un editor flojo dice, oye hermanito, bájatela a la mitad, la tercera parte, no, Así no es. jodas. Me ha ocurrido, me ha ocurrido, me ha No es un ocurrido. buen negocio, no sé, ¿por qué no? Cuenta un poco Bueno, menos. yo tengo que agradecer profundamente a mi editorial, ¿no? Profundamente, porque en algún momento se conversó en la posibilidad de dividirla en dos, porque la novela está dividida en dos tomos, ¿no? Uno se llama Las Aulas Celestes y el otro se llama El Principio del Mundo, y juntos forman El Principio del Mundo. Pero luego de una conversación, la editorial mucha valentía se jugó por una novela extensa. Tiene muchos bemoles la novela extensa. Cuesta mucho más, imprimirla es más difícil, almacenarla ocupa más espacio. No imagino, estoy seguro, las traducciones es mucho más difícil, porque es carísimo traducir un libro de 970 páginas. Sin embargo, la editorial ha sido muy generosa, creyó en el manuscrito cuando lo leyó Pero y, que debes y la ha apostar no por publicado. generosidad, no porque dice acá hay un productazo. Yo quiero creer que Digamos, porque uno apuesta menos con una novela más cortita, pero con esto tienen que haberlo pensado y haber dicho, vamos con este sin proyecto, se ve duda, una tremenda sin obra. duda, el libro ha salido con un buen respaldo editorial. Yo publicaba en el sello Literatura Random House, lo pasaron a la Alfaguara, me explicaron que era un sello con espaldas más anchas para entrar, ¿no? Es un sello más reconocible en un sentido por las novelas de Vargas Llosa o Renato Cisneros o Dumet, así que entró en Alfaguara. Estoy muy contento de que haya sido en Alfaguara y el libro va a ser publicado en septiembre, entro a la reentré en España con los peces gordos, ¿sabes? Vamos a jugar, vamos a En la apostar, Gran Liga. vamos a pensar en grande. Y entonces la novela va a salir en septiembre, octubre, allá, en la reentré, como te decía, y luego empieza a Porque ser entonces entendamos publicado la reentré, ¿qué es cosa una es? salida continental. El grupo ha apostado por el libro y por mi carrera también, ¿no? Claro. Y ha seguido respaldándome. No pienso entregarles un libro de 1000 páginas nunca más. No. Por el bien de ellos y mío, no, es una locura. Pero sí que ha sido una experiencia, una vez terminada, para mí extraordinaria como escritor, haber pasado por la experiencia de escribir una novela de esta extensión, ¿no? ¿Y qué sigue ahora? Presentas el libro esta noche en el Centro Cultural de la Católica a las Presentamos esta 7 de la noche noche, y de ahí te vas luego por hay dónde. prensa, luego tenemos la FIL, ¿no? Va a tener un día central de la Feria del Libro de Lima, luego hay Hey Festival Arequipa en Perú. Este año es España y Guadalajara a fines de año en México, presentamos ahí. Seguramente el próximo año ya es Argentina, Colombia, Chile, ¿no? Mientras voy ya trabajando en otro libro, ¿no? ¿Ya sabes de qué es? Sí, 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 Pero no sí. ¿puedes contarlo o no? Es un libro de no ficción,
yo creo que ya ficcioné mucho en mi vida, ya es el momento de escribir sobre Jeremías Gamboa, ¿no? O sea, ya... Ah, sí. Sí. Hay un momento en que ya uno está ficcionando y ficcionando y ficcionando. Ha aparecido hace ya un tiempo una escritura de no ficción a partir de columnas. Yo he escrito textos sobre familia, sobre mi hija de crianza, sobre mi nombre, sobre los nombres de mis hijos, sobre el teatro de Mariana, sobre mi análisis, sobre muchas columnas que escribí sobre psicoanálisis, sobre mi padre, sobre mi madre, mi padre real, mi madre real. Creo que todo ese material me parece que puede ser parte de un libro a mitad del camino de la vida, ¿sabes? Una especie de... ¿La política te interesa? Cada vez menos, cada vez menos. Lo que pasa en el país, Lo sigo con mucho... ¿cómo sientes, evalúas lo que pasa en el país? ¿De qué manera eso te... Lo sigo con mucho desaliento, lo sigo, sin duda. He trabajado mucho por poner el acento, porque es una novela que finalmente termina hablando del país, ¿no? En tanto narra 70 años de vida republicana la novela a partir de personajes, Claro. ¿no? Es la Lima de los 80, de los 90, la de 2007, es la Lima de los 60, donde los padres llegan por primera vez a Lima, es el Ayacucho de los años 40, es decir, es todo un recorrido. Y mientras voy escribiendo sobre dos temas centrales que tiene el libro, educación y raza, que juegan una ecuación. Para mucha gente la educación es una forma de blanqueamiento, ¿no? Es una forma de acceder a un... Claro. Hablas mejor, te puedes vestir La mejor. propensión al gasto en educación de las familias peruanas Es enorme. impresionante, Sientes que ese ¿no? es el canal de progreso. El otro día un amigo nos contaba, creo que estábamos tú y yo, nos decía que el Perú es el país que más gasta en inglés, por ejemplo, donde los padres apuestan más por el inglés que en ningún otro país de América Latina, ¿no? O sea, hay realmente una apuesta. Y esta novela en ese sentido habla de los sueños del país. El país sería extraordinario, por ejemplo, si unos niños llegasen bien a la escuela con una educación pública de calidad que hiciera aprender en ellos la luz, ¿verdad? Justamente esta es la evaluación crítica de eso. Yo tengo la impresión, mientras escribía la novela que se extendía, leía grandes novelas peruanas para ver dónde estaba el asunto peruano y como en Arguedas o en Alegría es la tierra, ¿verdad? El tema central, o como en Vargas Llosa es la dictadura y la corrupción, en Conversación en la Catedral, o en Miguel Gutiérrez es la depravación sexual, el mestizaje como mancha. Yo he puesto el acento, mi novela ha puesto el acento en la educación. Me parece que ese es el tema central. Y yo creo que esa es mi lectura, parte de la crisis política que hemos tenido ha sido a partir de la destitución de Saavedra, ¿no? Yo creo que hasta Kuczynski había incluso... Había un cambio había un ministro Augusto, que pasaba de un gobierno a otro gobierno, ¿no? Un ministro de Educación, claro. ¿No? El ministro de Educación es un puesto que debería tener la misma importancia o más que el presidente del BCR, es importantísimo, ¿no? Oh, sin duda. El presidente del BCR, qué importante es. Tienes toda la razón. Y tú dices, esto de las cifras, que es verdad, es maravilloso. Sería ideal tener un ministro de Educación inamovible, con una política pública inamovible. Mira, el presidente del Banco Central del Perú sale primero en los rankings, en las portadas de las revistas de negocios de América Latina. Ministro de Educación nunca salimos. De salud nunca salimos. Así es. De justicia nunca salimos. Los temas fundamentales. Y mira a Saavedra pensar, está en un cargo importantísimo ahora en el Banco Mundial. En el Banco Mundial. Es decir, es un poco... Mientras yo trabajaba en largo aliento, la inmersión en la educación pública como asunto, he seguido la política con enorme desaliento, te diría. Ahí diría que el trabajo ficcional me ha tomado, porque hay el frente doméstico, hay el trabajo, y acompaña un poco el asunto político. Mariana vive más en la política que yo. En la casa, Mariana está mucho más en las luchas y tal, y me cuenta, y yo la acompaño mientras voy escribiendo. A veces, en algunas épocas yo he estado tan o más interpelado por la política, pero ahora diría que es ella en casa quien está más en el asunto político que yo. Pero bueno, ahí vamos. Y el tenis. Yo estoy entre la novela y el tenis, te tengo que decir de alguna manera, ¿no? Porque en el tenis he encontrado una enorme cantidad de lecciones sobre cómo sostener una... Ahora justo, mira, ayer escuchaba a Andy Roddick entrevistando a Darren Cahill, el técnico de Sinner, ¿no? Decía, respeto mucho más a Sinner después de la derrota de Roland Garros, pero muchísimo más, ¿no? Y lo veo mucho más fuerte ahora, porque es ahí donde está el campeón, el que se levanta y ya está ganando en Graz, y va a ir a Wimbledon y a ver qué pasa ahí en la final, ojalá. Querido Jeremías, pues felicitaciones, y a leer esta tremenda novela que pues nos ofrece un mundo como el que nos ha relatado un poquito en esta entrevista, que ya está a la venta en todas las librerías. Sí, está a la venta desde hace unas semanas.
Y bueno, hoy la presentamos y va a seguir, va a tener varias presentaciones más adelante. Maravilloso. Gracias. Jeremías, pues muchísimas gracias. De esta manera Gracias. llegamos